Así que buscaremos entender el significado de los milagros en la cultura y el tiempo de Jesús, además de valorar su mensaje para nuestro tiempo. Vimos y mencionamos algunos errores que se pueden cometer al acercarnos al tema de los milagros, como lo son el pensar que si no se cree en ellos, no se puede ser cristiano, eh, el que las personas solamente siguieron a Jesús por los milagros que hacía, y al aceptar los milagros solamente de una forma literal, podemos perder de vista lo más profundo del Evangelio. Entonces, tenemos que ir al tiempo de Jesús y ver la manera en que ellos veían el tema de los milagros. Les decía que los milagros son un tema sensible para nosotros porque mucha de nuestra fe ha sido eh, a- eh, conducida, dirigida por nuestras experiencias personales, y muchas de ellas son atribuidas a los actos milagrosos, prodigiosos de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en el mundo antiguo mencionábamos que los milagros eran posibles y esperados, y no existía una separación clara entre la causa natural y la causa divina. ¿Y a qué quiero referirme con esto, hermanos? De que en el tiempo de Jesús no había ni el lenguaje ni las herramientas propias de la ciencia actual, médica, psicológica, sino que había este contacto constantemente entre lo que Dios hacía y lo que el ser humano hacía. Había esa familiaridad, así que mucho del lenguaje que se ocupaba para con las acciones humanas también eran atribuidas a lo divino para poder entenderlo, y viceversa. Mucho de lo divino se explicaba solamente en términos humanos, ¿verdad? Entonces, esa es la visión que el mundo antiguo tenía. Para ellos era algo natural, completamente posible, y se esperaba que los dioses o Dios en cuestión actuara. Como segundo punto de esta situación cultural del tiempo de Jesús, podemos decir que Jesús no fue el único personaje en su época al que se le atribuyeron milagros. También hubo otros personajes judíos a los cuales se les dio ese atributo, como lo son Apolonio de Tiana, Boni, Hanina ben Dosa, que es un rabino, etc. De hecho, Apolonio de Tiana es llamado el Jesús griego. ¿Por qué? Porque mucho de la vida de Apolonio se asemeja demasiado a la estructura de la vida de Jesús. Entonces, eh, es esta, es esta época. Los relatos que encontramos en los evangelios son propios de la época donde aparece. Y constantemente vamos a ver esas similitudes. No se espanten, vamos a darle contexto a esto. Ahora también, en el judaísmo del primer siglo, el Mesías no tenía que ser un hacedor de milagros. Esa es una asociación posterior. Para los judíos, y lo hemos visto con Cristian, lo hemos visto en otras clases ya, la visión que tenían de un Mesías era más bien una visión política, una visión económica. Así que el hecho de que el Mesías hiciera milagros no formaba parte del cuadro, era bastante ajeno. Son las experiencias cristianas las que atribuyen a la figura del Cristo, a la figura del Mesías, el hecho de hacer y operar milagros. Los judíos no lo esperaban, ellos veían esas figuras de los profetas, del Mesías, de los dramaturgos, que son estos personajes que se les atribuye estas habilidades,
los veían completamente separados, los veían muy, muy, muy ajenos, eran figuras muy ajenas, pero Jesús no solamente las va a asumir, sino que sus seguidores más adelante las van a retomar y las van a poner por escrito. En el Evangelio de Marcos, el primero en ser escrito, va a ser el Evangelio que le va a dedicar más espacio a los milagros que a las enseñanzas. Como vimos en la clase de Marcos, el documento Q se va a encargar de re- recapitular todas las enseñanzas y dichos de Jesús. Pero el Evangelio de Marcos, hay un error de dedo, el Evangelio de Marcos va a enfocarse en los actos de Jesús y primordialmente en su primera etapa de, de ministerio van a ser los milagros los que acaparen la mayor parte de su evangelio. Así que, ¿cómo era el mundo? ¿Cómo era visto el mundo en tiempos de Jesús? Especialmente dos temas, la medicina y la magia. Aunque la medicina existía, gozaba de poca confianza. Los tratamientos eran muy costosos, los procesos curativos eran extraños y los resultados eran inciertos. Si ustedes ven en un pasaje que precisamente estaban comentando mucho hace un rato, eh, nos dice que una mujer, ¿verdad? En Marcos 5:26, había sufrido mucho con varios médicos a lo largo de ya muchos años y había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. Y es que la medicina estaba, como se dice popularmente, estaba en pañales. Es decir, en cuanto a los términos actuales, eso quiero aclarar, porque todas las disciplinas que nosotros conocemos existían, pero existían en otros términos, en otras características y con otros alcances e intenciones. Eso también tenemos que reconocer. La historia como la conocemos hoy, en los tiempos de Jesús, no era igual que en nuestros tiempos. La ciencia en tiempos de Jesús, tampoco. La medicina, mucho menos. Existían, sí, pero de otras formas o cosas que nosotros podemos como asimilar de esa manera. Entonces estos médicos mucho también lo atribuían a actos eh, divinos, otros realizaban solamente ciertos procesos eh, curativos, no eran especialistas tampoco, no había ciertas operaciones que hoy en día tenemos. Hay un mundo de distancia entre el mundo de Jesús y nosotros. Así que era, era obvio que muchos de los tratamientos que estos médicos recomendaban, pues no eran los más adecuados, ni tampoco siquiera eran los que tenían que ver con la enfermedad. Hasta el siglo pasado todavía eh, había tratamientos que estaban completamente alejados con lo que hoy en día la ciencia médica admite y de hecho se cometieron muchos procedimientos y tratamientos que hoy en día son considerados eh, en contra de los derechos humanos, ¿no? Y probablemente dentro de algunos años nos vamos a dar cuenta que va a haber algunos tratamientos que hoy en día consideramos buenos que no son adecuados, pero porque el conocimiento médico y el conocimiento científico va progresando, eso no significa que el texto bíblico deba ser tratado de esa manera, con los términos actuales, ¿no? Sino entender que en los tiempos de Jesús esa era el modo de vida que se llevaba y comprenderlo de esa manera. Estos médicos que había no eran médicos propiamente como hoy lo asignaríamos, ¿verdad? Frente a esto, a esta situación de estos médicos, la gente buscaba sanación a través de medios religiosos o espirituales. Y es obvio, si los propios médicos también tienen esa visión,
que se supone son los especialistas, pues cuánto más no mejor buscar nosotros uno por su cuenta, apelando, ¿no? A la divinidad. Entonces, había oración directa a Dios o a los dioses, de acuerdo a la cultura de la época. eh, Acudían a santuarios de curación, como los de Asclepio, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, y recurrían a taumaturgos carismáticos o a magos profesionales. Esa era la manera en que en aquella época se trataba estos temas. Había en la cultura griega santuarios de curación hacia un dios que era conocido como Asclepio. Sus templos eran centros de sanación espiritual. Así que la gente iba a estos santuarios, se quedaba dormida y en los sueños tenían revelaciones, de acuerdo a ellos, o interpretaciones directas. Un ejemplo clásico que se puede ver en este tipo de santuarios es que una mujer estéril soñaba con una serpiente y quedaba embarazada. Entonces, acudían aquí y muchas veces era a través de sueños donde ellos veían o entendían que era lo que debían hacer para curarse. Nuevamente estoy describiendo el mundo de la época de Jesús, ¿no? Es la manera en que el mundo de aquella época entendía estos temas de salud. Por su parte, judíos taumaturgos, encontramos a un rabino llamado Hanina ben Dosa del siglo I, que curaba sin ir al lugar y solo oraba. Su historia es muy similar a esta donde Jesús, bueno, recibe a un centurión romano y el centurión le dice, yo no soy digno de que entres en mi casa, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Eso también lo encontramos en este personaje, un personaje que se le atribuye el hecho de que él hablaba, él oraba y las personas sanaban donde estuvieran. Otro ejemplo de un judío que se le atribuyó durante esta época estas habilidades es Joni, que se dedicaba a hacer círculos porque en una ocasión traza un círculo y Dios le dice que no salga de allí hasta que llueva, ¿no? Y eso ocurre en estas historias, ¿verdad? Estas son las historias que se cuentan en tiempos de Jesús. Eh, pero Jesús, a pesar de que ocupa recursos muy propios de su época, ya que cura con palabras, toques y la oración, como lo hacían estos personajes, va a tener una característica distintiva. Y es que, a diferencia de lo que les he comentado, Jesús no va a utilizar tratamientos, ni encantamientos, ni objetos. Él se diferencia porque no utiliza fórmulas secretas ni objetos sagrados. Jesús, en su labor, en su ministerio, va a actuar con una total confianza absoluta en Dios. Ese va a ser el sello distintivo de Jesús. Y por eso quería mencionar esos ejemplos de la época, porque van a contrastar, a pesar de que las historias son muy parecidas, similares, a pesar de que nos invitan a entender el mundo de la época, Jesús sí va a tener esa diferencia, sí va a manifestar un toque, una muestra que les va a dar a ellos la certeza que Dios está actuando a través de él. Y es que Jesús no manipulaba lo divino. Jesús lo va a encarnar con gestos sencillos y con gestos humanos, muy humanos. Y esa es la diferencia de Jesús. Él, él no está, como en estas historias, no haciendo círculos con tal de que Dios responda o, o hablando con tal de satisfacer alguna necesidad personal o a través de un oráculo, un sueño o visión, sino que Jesús va a llevar el toque divino, el toque de Dios, a través de estos actos de amor,
estos actos de sencillez y al acercarse a cada persona que recibió su cariño. Claro que hay que hacer alguna advertencia, ¿verdad? Hay que dar una advertencia por aquí. Y es que en algunas historias Jesús sí va a utilizar algunos elementos que podrían ser malentendidos. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, eso lo mencionamos también en la clase de Marcos, Jesús va a utilizar la saliva para curar a un sordomudo y para curar a un ciego. Esto en Marcos 7, del 31 al 37, y Marcos 8, del 22 al 26. Pero esta historia fue omitida por Mateo y por Lucas precisamente por esta ambigüedad. Y en Juan 9, él va a utilizar el barro, como ven en la imagen, para aplicársela al ciego, ¿verdad? Entonces, sí va a haber elementos en algunas historias de Jesús, pero precisamente para distinguirlo, Mateo y Lucas no las van a considerar, las van a omitir, precisamente porque pudieron ser mal comprendidas, pudieron ser mal entendidas por la iglesia del primer siglo, y ellos prefirieron pasarlas por alto. Y sí mencionan curación de ciegos, pero no lo hacen a través de estos elementos, en Mateo y Lucas. Ellos notaron eso en Marcos y prefirieron omitirlo para no generar esta ambigüedad. A pesar de que Jesús en ambas historias, en la del sordomudo y en la del ciego, presenta estos elementos, el mensaje central es que el poder va a residir en la fe y no tanto en el gesto. Como vemos en la historia de la mujer con flujo de sangre o la mujer hemorroísa, Marcos 5:34 nos dice, tu fe te ha salvado. Y en la curación del paralítico, Jesús va a ver la actitud de los que le acompañaban y al ver la fe de ellos, el hombre es curado. Así que va a ser la fe el conducto, el medio por medio del cual Jesús va a mostrar su amor y su salud con los demás. Va a ser la fe. Así que el primer milagro que vamos a encontrar en la labor de Jesús a través de las personas es que en cada milagro Jesús movía lo esencial de cada enfermo, que es la fe. Jesús, como primer milagro, va a devolver la esperanza. Ese es el primer milagro de acción de Jesús. Va a devolver la esperanza. Lucas va a resaltar el aspecto social de los milagros. Jesús va a actuar en favor de mujeres, de pobres, de viudas. Por ejemplo, en el relato de la viuda de Naín, en Lucas 7, Jesús resucita a su hijo único por compasión. Al hacer esto, Jesús le devuelve el sustento y la dignidad a una mujer vulnerable. Así que como segundo acto, o como segundo milagro, Jesús actúa desde la misericordia, reintegra a esta mujer a la sociedad. El segundo milagro de Jesús es que Él devuelve la dignidad. Jesús va a curar en sábado, a pesar de las críticas religiosas de su época. En el caso del hombre de la mano seca, la mujer encorvada y el hidrópico, su mensaje es, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, en Marcos 2:27. Por lo tanto, el tercer milagro de Jesús es
que no solamente sana los cuerpos heridos, sino que también se atreve a desafiar las estructuras inhumanas. Por lo tanto, al hacerlo, devuelve la libertad. Esos son tres maneras de, de abordar los milagros de Jesús en su accionar. Y ese es el factor diferencial de los milagros de Jesús en comparación con los otros actores de su época. Me refiero a aquellos que se les atribuía estos prodigios. Y es que la labor de Jesús no va a ser solamente una labor de manifestar poder o de devolver la salud física solamente a las personas. Jesús constantemente va a estar interesado en la salud integral de la persona. ¿Y a qué me refiero con esto, hermanos amigos? Jesús eh, no está tan preocupado en su labor por responder a las instituciones que están en torno a él, como lo vemos en este caso. Siempre que estas instituciones sean opresoras, sean inhumanas. Y a instituciones me refiero, como lo es el caso del templo, como lo es el caso del Sanedrín, como lo es el caso de los fariseos, como lo es el caso del mismo sábado. Estas instituciones o estos modelos que había en la época de Jesús no se preocupaban en lo más mínimo por el bienestar de las personas. Estas instituciones se preocupaban más en regirse a través de las tradiciones, a través de los acuerdos que ya había en medio de ellos. Los traumaturgos, los milagreros, los magos, se van a preocupar más por mostrar poder frente a las personas o sacar algún beneficio personal económico, como lo vemos en el libro de los Hechos. Van a existir, van a estar presentes, pero ellos van a buscar un beneficio. Y por último, los médicos se van a ver limitados a la ciencia de su época, ¿no? Y volviendo a la parte de las estructuras, Jesús va a mostrar a través de los milagros esta, esta fuerza subversiva, esta manera distinta de entender a Dios. Dios no solamente estaba preocupado por mostrar su poder, Dios realmente estaba preocupado, ocupado, atento a la necesidad más profunda de cada uno de sus hijos. Como lo veíamos ahorita, eh, Jesús resucita al hijo de la viuda porque una viuda en la época de Jesús quedaba completamente vulnerable, completamente solitaria, completamente inaccesible a los recursos económicos de su época. Jesús va a devolver a la vida a su hijo porque está preocupado de las necesidades más profundas de esta mujer. Y no solamente le recupera a su hijo, sino que a través de esto la reintegra en la sociedad, una sociedad que le ha dado la espalda. En el caso del paralítico, Jesús sabe que las personas que están alrededor de él tienen en su mente la idea de que una enfermedad es la manera que Dios muestra que no está de acuerdo contigo, que Dios te ha abandonado, que Dios te ha dejado. Así que Jesús, al ver la fe de ellos, les muestra que Dios se ha acercado a aquel hombre y al acercarse a él, le devuelve su lugar también en la vida. Así que una de las maneras o una de las formas que podemos abordar el tema de los milagros en el caso de Jesús es cómo Él va a mostrar a través de los milagros una nueva visión
acerca de quién es Dios y acerca de cómo es su reino. Esa va a ser la intención de Jesús. Así que en un primer milagro, Jesús va a devolver la esperanza. Dios no te ha abandonado. Dios quiere estar contigo. Como segundo milagro, Jesús reintegra a la persona a la sociedad, como cuando el endemoniado de Gadara, perdón, el gadareno, le pide a Jesús que le permita acompañarle y Jesús le dice, no lo hagas, mejor vuelve con los tuyos y cuenta cuántas cosas ha hecho Dios por ti. Entonces lo reintegra a su entorno, a su sociedad, a su familia. Y por último, Jesús desafía las estructuras que están en su momento, en su tiempo, y a través de los milagros Jesús va a decir que Dios va a sanar en sábado, que Dios va a sanar a una mujer que es considerada impura por su flujo de sangre, que Dios va a sanar a leprosos que son abandonados a su suerte en el desierto, que Dios va a sanar incluso en la casa de los paganos, como con el centurión, que Dios va a sanar incluso a aquellos que no merecen perdón, pero lo va a hacer porque los ama. Ese va a ser el principal motor. Y si las estructuras que existen son incapaces de atender las necesidades humanas más básicas, Dios va a estar a favor de los necesitados. Esa es la primera postura o la primera manera que podemos abordar los milagros de Jesús. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? Al momento todo claro. ¿Cómo, dice Luis García, cómo los milagros nos conducen al reino de Dios o a conocer a Dios más allá de lo sobrenatural, la persona divina? Bueno, considero que lo que comentaba acerca de Jesús mostrando lo divino en lo humano, a veces para nosotros es complicado, lo acepto, por la forma en que se nos ha transmitido las enseñanzas de la fe. Y es que siempre en mi vida he notado de que vemos a Dios muy lejos de nosotros. Siempre lo vemos eh, inaccesible en la parte eterna, ¿verdad? Y, y aun cuando en mí sigo considerando la parte de su poder y su majestad que son inalcanzables, ¿verdad? De entender para mí. Jesús trae todo eso y lo explica en términos humanos. No deja de ser Dios, no deja de ser su poder, pero sí aterriza a las necesidades más básicas nuestras. Y en el reino de Dios, a través del reino a través de la revelación de Jesús, Él va a mostrar realmente quién es nuestro Padre, no realmente quién es Dios. Eh, Nosotros queremos incluso darle también a Jesús esos atributos tan difíciles de comprender, pero al contrario.
Creo que la misión de Jesús fue aterrizar lo divino en términos humanos, lo más posible. Entonces, el tener la sencillez, Jesús, de tomar los ejemplos más claros, más básicos de la vida humana, nos lleva a nosotros a aceptar a Dios en esos espacios donde probablemente a veces no somos capaces de ver. En el diario vivir está presente Dios y ahí está su reino. Donde está Dios, ahí está su reino. Así que el reino de Dios lo va acaparando todo y a través de los milagros es una manera de demostrar que no es solamente aquel que lo merece, es el que Dios se preocupa por lo que necesitamos y necesitamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Em, Dice Edgar, para el tiempo de Jesús, ¿cuánto tiempo tenía la medicina de adelantos en las curaciones de la ciencia? Pues, en perspectiva, ojalá por aquí tengamos un médico que nos pueda también aclarar esta parte, pero de acuerdo a la perspectiva que yo tengo de los avances médicos, te comentaba, bueno, les comentaba en general, la ciencia médica actual ha dado un salto enorme, muy enorme, comparado con la de hace un siglo apenas. Entonces, eh, eran aspectos muy básicos. eh, y lo otro es de que todo lo asimilaban con aspectos espirituales. Ahorita que hablemos acerca de los exorcismos, por ejemplo, eh, había enfermedades que hoy en día conocemos como una simple gripe o una fiebre, que eran atribuidos a fuerzas espirituales. Entonces te imaginarás que pues muchos adelantos no había, más bien eran tratamientos de cuidado, eran más bien tratamientos de mantener a la persona, ¿no? En una salud, eh, pues al menos aceptable, pero sí había todavía esta mezcla de conceptos, ¿no? Yo lo comentaba por eso, porque pues ciertas enfermedades que hoy en día sabemos que son por causa natural, en aquel tiempo eran atribuidas a lo espiritual. Entonces, muy complicado hablar de adelantos en ese término, ¿no? Es muy difícil. Pero, como decía, pues hay evidencia de que había ciertos tratamientos, pero no tan adecuados como hoy en día y probablemente pues los iremos también eh, conociendo, ¿no? Porque no hemos conocido del todo la, la información que se tenía disponible en la época. Bueno, eh, como una aclaración, los evangelistas no pretendieron simplemente relatar hechos históricos, sino a través de estos hechos transmitir enseñanzas adaptadas a las necesidades de sus comunidades. Así, las sanaciones de Jesús simbolizan la restauración integral del ser humano y la inclusión de los marginados. Así que cada una de las historias de Jesús va a representar o fueron seleccionadas en estas tradiciones que hemos visto para adaptarse a las necesidades de cada una de las comunidades y hablarles a través de estas curaciones de lo que Dios es capaz de hacer también con ellos. Entonces, por eso es de que hay algunas historias que aparecen solamente en algunos evangelios, porque le hablan a sus comunidades y otras no van a responder a las necesidades propias de estos grupos, de estas iglesias. Y hay una forma también de, 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 de catalogar los milagros de Jesús, y son cuatro formas de catalogarlos. La primera son las sanidades, y hablamos de enfermedades físicas, crónicas o visibles, como lo son el ciego de nacimiento, que ya mencionamos en Juan 9, el sordomudo de Decápolis, en Marcos 7, también lo mencionamos, el paralítico de Cafarnaún, también ya lo mencionamos, el hombre de la mano seca,
la mujer encorvada que tenía 18 años así, en Lucas. Entonces, también hay otra clasificación en esta parte que son las enfermedades impuras o excluyentes. Jesús desafía las normas religiosas y sociales al sanar a personas marginadas por su enfermedad, como lo son la historia de los 10 leprosos, el leproso que se acerca a Jesús para pedir que le sane, y Jesús le dice, claro que quiero que sea sanado. Ahí se ve la voluntad de Jesús. Su voluntad es eh, dar curación a aquel que ha sido marginado. Y la mujer con flujo de sangre, donde pues una mujer que experimenta ese tipo de experiencia no era bien vista, era negado su acceso a actos del templo, ¿no? O actos puramente religiosos. Enfermedades psicosomáticas también están presentes o vinculadas a lo espiritual. Algunas curaciones mezclan lo físico con lo espiritual, mostrando la sanación integral de la persona. Por ejemplo, el epiléptico que vemos en Marcos 9, o el ciego Bartimeo que se la pasa gritando, ¿no? O sea, claramente muestra a una persona que su dolor ya no solamente lo expresa a través de su enfermedad, sino que también lo expresa a través, por ejemplo, de este hombre, de su clamor, de su desesperación, de necesitar que Jesús voltee a atenderlo. Así que aquí hay experiencias dentro de los evangelios que envuelven ambos elementos, ¿no? La parte física y eh, la parte espiritual. En los exorcismos vemos al endemoniado de Gerasa, en Marcos 5, donde el hombre de Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él responde, mi nombre es Legión. El muchacho epiléptico, otra vez en Marcos 9, que es un espíritu mudo y sordo que lo sacudía violentamente. Y el hombre de la sinagoga de Cafarnaúm, en Marcos 1, grita, has venido a destruirnos. Entonces, son algunos de los exorcismos que se mencionan. Y estos exorcismos, más allá de hablar solamente del tema de un espíritu inmundo, es una denuncia al mal como fuerza estructural. Algunos demonios representan las fuerzas sociales opresoras, como lo es el caso de la Legión, que alude simbólicamente al poder romano. Aquí una de las interpretaciones que se le ha dado, eh, y es de William Barclay, está en su comentario del Nuevo Testamento, es que este hombre, y entendiendo la naturaleza de la época de Jesús, en el tiempo de Jesús, cuando una persona debía una cantidad fuerte económicamente hablando, lo que hacía era que era denunciada públicamente y esta persona tenía que vender sus propiedades y si no tenía con qué pagar, tenía él y su familia que ser vendidos como esclavos. Entonces, esta persona no solamente va a experimentar el hecho de perder todo materialmente hablando, sino que llegaban las huestes romanas, y no solamente cuando alguien debía, sino en el proceso de imperialización, ¿no? En el proceso de conquista del imperio. Llegaban, asesinaban a sus hijos de frente a él, violaban a sus mujeres, ya sean sus hijas o su esposa, y a ellos y a los hombres los terminaban deportando como esclavos. Este hombre, según Barclay, probablemente fue un sobreviviente de esto. ¿Ustedes imaginan el golpe emocional, el trauma que generaba una situación como esta? Era desgarrador. Y la gente no estaba preocupada por ellos, la gente estaba preocupada, el templo primordialmente, las instituciones estaban más preocupadas porque esta gente pagara sus impuestos. Obviamente, cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? El espíritu que ha atormentado a este hombre
Y no estoy hablando solamente del aspecto sobrenatural, estoy hablando aquí de aspectos tan humanos. Él responde, Legión, porque han sido las legiones romanas quienes le han arrebatado todo. Esa es una manera de entender el texto. Y a mí me da muchas herramientas, a mí me hace entender precisamente lo que estaba atravesando el judío, y no solamente el judío, sino muchas culturas que atravesaron esta situación por causa del Imperio Romano. Así que no solamente las fuerzas demoníacas se manifiestan en fuerzas sobrenaturales, sino que se manifiestan primordialmente también como estas fuerzas del mal que están estructuradas a través del imperio, a través del templo, a través de instituciones, que lo que van a hacer es despojar a la persona de todo su bienestar económico, físico, material, y lo van a dejar en la nada. ¿Y recuerdan ustedes dónde vivía este hombre? ¿Se acuerdan dónde menciona que este hombre andaba, deambulaba? En el cementerio. En el cementerio. ¿Y por qué estaba en el cementerio? ¿O por qué creen que está en el cementerio de acuerdo a lo que les he comentado? ¿Qué va una persona en un cementerio? No tenía a dónde más ir, a donde estaba su familia, que se les había arrebatado. Entonces, estaba muerto en vida. También es otra lectura que podemos hacer. Sí, exactamente. Son son lecturas del texto que, como les digo, miren, yo no estoy proponiendo de ninguna manera que se rechace lo sobrenatural. Lo que estoy diciendo es que si solamente nos quedamos con una interpretación o con una lectura literal del texto, nos vamos a quedar eh, con muy poco. Sí, Dios es poderoso y actúa. Ok, pero ¿cómo eso es posible en mi vida? Porque hoy en día eh, esta parte la vemos lejana, pero hay muchas personas, ¿verdad? Que, que están atravesando esta situación y nosotros no lo llamamos endemoniado o no lo llamamos de esta manera porque no lo vemos correcto o adecuado. Pero si entendemos esto, podemos ver esta reflexión. Los demonios no se han ido, hoy tienen otros nombres: violencia, adicción, pobreza, discriminación, miedo. ¿Y saben qué? Jesús sigue expulsándolos cada vez que alguien actúa con fe, amor y justicia. Así que el poder de Jesús se sigue manifestando. Y vean en dónde, en estos espacios, ¿no? Yo personalmente, hablando de violencia, puedo decir lo que viví y realmente en mi entorno familiar era como vivir peor que con seres sobrenaturales demoníacos. Pero de ahí Jesús me ha librado. Entonces, repito, no estoy negando en ningún momento de toda esta clase, porque alguno lo tiene pensado, negando la parte sobrenatural y el poder de Dios. No, eso está presente, eso siempre va a estar. Lo que pasa es de que no nos atrevemos a verlo en nuestro día a día. Y ahí está lo que les decía, ¿no? Ahí está la, la clave, el ser capaces de ver ese poder y manifestación de Dios en aspectos tan esenciales nuestros, ¿no? Entonces Jesús sigue liberándonos, sigue expulsando esta clase de demonios hasta hoy en día a las personas que han sufrido dolor, violencia, abuso, marginación, a las que experimentan miedo. Jesús los sigue liberando.
Y yo sé que todos aquí hemos tenido una experiencia o hemos convivido con alguien que no ha podido ser liberado en su vida por algún factor que le ha quitado la paz. Y Dios quiere liberar a través de ustedes, con su poder a través de ustedes. Los milagros naturales, dominio sobre las fuerzas del mar y del clima, la tempestad es calmada, Jesús calma el viento y el mar con una orden. Jesús camina sobre las aguas, Mateo 14. Los discípulos lo ven venir sobre el lago en medio de la tormenta. Calmar la tormenta simboliza que Jesús trae paz en medio del caos existencial, sometiendo en su persona otra vez a las fuerzas del mal. Y es que el mar representa no solamente el mal, sino representa el caos, el caos primigenio, el caos que existía antes que todo hubiera. E incluso en la mentalidad judía, era el lugar donde surgían las bestias, los monstruos marinos. Jesús, caminando por encima de ellos, representa el caos que hay en nuestra vida y cómo Él es capaz de caminar por encima de ello, de someter todo lo que hay en nuestro interior y alejar las fuerzas del mal para que también nosotros, como Pedro, si en algún momento nos estamos hundiendo, ahora podamos caminar con Él. Y como una última parte, las reanimaciones. No considero, o algunos estudiosos también no consideran propio mencionar resurrecciones, porque las personas no entraron a la vida eterna, al menos hasta donde sabemos, después de que Jesús les devolvió la vida, sino que volvieron a la vida común y probablemente fallecieron en su momento. La resurrección tiene que ver más bien con el volver a la vida para la vida eterna. Esa es la diferencia. Por eso es que preferí colocar reanimaciones. En el caso de la hija de Jairo, cuando Jesús le dice Talita cum, le dice niña levántate y la niña regresó a la vida. Eh, en el hijo de la viuda de Naín, que ya mencionamos, es el único que, que menciona en los pasajes que Jesús se sorprende por la fe de la mujer y de hecho recibe una muestra mayor de fe que en todo Israel, dice Jesús. Y en Lázaro, Jesús se acerca a la tumba de su amigo y le dice a Lázaro, sal fuera. Estos milagros, por lo tanto, no son solo relatos de cuerpos reanimados, sino de corazones que descubren que la vida no termina en la tumba. Jesús ofrece más esperanza más allá de la muerte y llama a todos a salir afuera de los sepulcros que hay en su interior. Es un llamado a la vida de parte de Jesús. Es un llamado a volver a sentir, a volver a tener la sensibilidad de apreciar todo lo que queremos, amamos y anhelamos. Como conclusión, por lo tanto, podría afirmar que los milagros de Jesús son la proclamación de que el reino se ha acercado, que su amor es invencible, invencible contra las instituciones que son incapaces de ayudar al necesitado, invencible contra las fuerzas del mal que hay en nuestro mundo, representadas de esta manera, como lo son el imperio, como lo son la violencia, como lo son los opresores, invencible contra la salud propia, porque eso también es parte del milagro de Jesús, invencible contra las fuerzas espirituales del mal,
es completamente invencible, su amor es invencible. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ni la tumba lo pudo contener. Es un amor que vence incluso la muerte. Como, eh, como una última parte, y hablando de este milagro que es la resurrección propia de Jesús, lo que podemos afirmar es que eh, ninguno de nosotros estuvo aquí el día primero de la semana en la resurrección, ninguno. Pero podemos estar seguros que la tumba está vacía, porque a nosotros Jesús ha actuado con milagros a través de su amor. Y ese amor lo podemos sentir, experimentar y saber. Y su amor nos ha librado, su amor nos ha dotado de esperanza, su amor nos ha devuelto la dignidad. Y es tanto el amor que Dios ha dado a mi vida, que cuando volteo soy capaz de ver la tumba vacía. Y ese es el real milagro de Jesús, el devolvernos todo eso. Así que en esta parte, eh, los milagros de Jesús en los evangelios tuvieron esa misión, devolver la esperanza, la dignidad y el amor a las comunidades que les rodeaban y que muy probablemente lo sentían lejos, pero a través de los evangelios lo pudieron volver a experimentar y pudieron estar allí y ver ese milagro también en sus vidas. Muy bien. ¿Algunas preguntas, algunas dudas, algunos comentarios? ¿Qué les parece? Pulgar arriba, dice Pamela. Hoy no hay dudas, no hay preguntas. ¿Por qué los milagros, dice Luis, ya no son tan palpables como en la antigüedad? Considero yo que tiene que ver con la manera en que, como mencionábamos al principio, en que Ah, considero que es la manera en que se percibía el mundo. A eso me refería, ¿no? Si di a entender algo distinto, me disculpo, pero era esta parte, ¿no? De que era más fácil asimilarlo, ¿no? Era más fácil aceptarlo, era una manera común de verlo, ¿verdad? En la época. Y, y al tener esa visión del mundo, ellos eran más sensibles a esta parte, ¿no? Lograban percibirlo un poco más. Entonces, yo creo que tiene que ver con esa percepción. Y por otro lado, al ser parte de la cultura de la época, la manera en que lo relatan los evangelistas ayuda mucho a dar esa impresión, a que eran mucho más comunes, pero en realidad eh, eran, eran parte del tacto de Jesús, considero. Eran parte de que Jesús, lugar donde estaba, lugar donde su amor impregnaba vida a las personas. Y al impregnarles vida, al impregnarles amor, les devolvía esperanza. Y muchas veces es más ese milagro el que sana a la persona que otra cosa. Eh, Muchas personas hoy en día
están enfermas, pero no solamente físicamente, sino también atraviesan un dolor muy profundo en lo emocional y se dejan vencer. Al no tener una esperanza, al no tener un ideal una visión hacia el mañana, difícilmente su cuerpo reacciona a los estímulos y entonces la enfermedad termina con ellos. Considero que nosotros como seres integrales, ¿verdad? Que no solamente somos cuerpos, sino también nuestra mente, nuestro espíritu que Dios ha dado. eh, Nuestra mente y nuestro ser van de la mano. Entonces hay que ser sensibles a ese accionar de Dios, a ese amor que Dios ha derramado. Y al ser sensibles me refiero a ser capaces de percibirlo y decir, Dios está actuando en mí. Y una vez que lo percibimos de esa manera, empezamos a verlo, empezamos a notarlo. Y como les decía, lo empezamos a notar en lo más común, en lo más propio de la vida. Y entonces, ahora sí, ya no dejarán de ser escasos, sino que empezaremos a ver el actuar de Dios en nosotros. Y empezaremos a contar las historias, ahora ya no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Entonces, eso era lo que quería también transmitir. Me dice, ¿cuál sería la mejor forma de aumentar la fe de las personas con cáncer a través de los milagros? Eh, Quiero también ser claro, ¿no? No debemos dar falsas esperanzas, no debemos eh, ser, eh, y eso también tiene que ver con ser sensible. Hay que ser muy realistas con las situaciones que atraviesan las personas. Cuando hablamos solamente de salud a alguien que está enfermo, también desde nuestra comodidad, no estamos siendo del corazón de Jesús. Tenemos que hablar con propiedad, tenemos que hablar con sinceridad. Y ya en ese ámbito, en ese campo, ¿verdad? Ahora sí, reforzar la debilidad de la persona. Eh, Tengo una experiencia muy linda con alguien que superó el cáncer. Fue alguien muy cercano a mí. Hoy en día ya no tenemos tanto contacto, pero es precisamente esa manera de ver la vida, ¿no? Que entendió, y es maravilloso, entendió que quizás esa enfermedad iba a acabar con ella. Y, y decidió que el tiempo que Dios le diera de vida era suficiente. Y si esa enfermedad era la responsable, no tenía ningún problema porque ya estaba agradecido. Aceptó su realidad, pero nunca dejó de tener esperanza. Y hace unos años se, se libró del cáncer a través de tratamientos y todo lo que conlleva, pero tenía mucho que ver su fe. Y es precisamente lo que hablábamos hace un momento. La fe te ha salvado, dice Jesús. Entonces es la fe, esa convicción que tenemos al aceptar lo que estamos viviendo, pero sabiendo que Dios puede hacer algo mejor por nosotros. Entonces, siempre seamos amables, atentos con todos esos sentir, ¿verdad? Porque a veces las personas no los dicen porque realmente no pueden más. Entonces, escucharlos, transmitirle fortaleza a través de la fe en Jesús y saber que lo que tenemos hasta el día de hoy es, es todo un don, todo un regalo de parte de Él. Entonces,
El día de hoy no quería que nos fuéramos tanto por la parte eh, del estudio, sino más bien por esta parte de entender el milagro de Jesús como una muestra del amor de Dios. Creo que por ahí es donde debemos encauzarlo. Cuando nosotros mostramos amor, cuando nosotros mostramos eh, atención, cuando nosotros somos, eh, tenemos ese corazón de Jesús a través de Dios, a través de nosotros Dios va a actuar. Y esos son los verdaderos milagros. Que nosotros seamos capaces de ayudar a otros en sus necesidades. Ahí está Dios. Entonces, esa sería la reflexión. Entonces, muchas gracias amigos, que Dios les bendiga mucho y los dejo. Paz y nos vemos el día lunes. Muchas gracias. Pasa vos. Chao, paz. Hermano. Gracias, pasa vos. Gracias, paz hermano. Paz, paz. Que les bendiga.